Sin LeBron James, sin Stephen Curry, sin Kevin Durant, ¿puede empezar a perder Estados Unidos el título de país más dominante del planeta? Porque todos sabemos que desde que llevan profesionales, 1992 con el mítico Dream Team de Barcelona, los Juegos Olímpicos han sido el torneo por excelencia para que Estados Unidos arrase y domine en el campo del baloncesto, tanto en hombres como en mujeres, donde su dominio es incluso superior. Pero ojito, porque cuando hablamos de los hombres, vemos que en 2028, en los próximos Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles, en suelo norteamericano, se presenta una ocasión muy interesante para que Estados Unidos empiece a ver el inicio de su decadencia, el inicio del fin de su era de dominio. Porque sí, son los mejores, no tenemos ningún tipo de duda, pero cada vez necesitan esfuerzos mayores para mantener ese trono. Y como os digo, los Juegos de 2028 presentan una ocasión extraordinaria por el equipo que puede tener Estados Unidos y sobre todo por los rivales que tendrán enfrente. Siguen siendo los mejores, pero es evidente que la brecha entre FIBA y NBA se sigue reduciendo cada vez más y más. Vamos a verlo. Lo cierto es que a Estados Unidos ya le costó bastante imponerse en los Juegos Olímpicos de 2024. Llevaban un auténtico equipazo que, de no ser por la última salida de Kawhi Leonard por lesión y la entrada de Derrick White, si hubiésemos mantenido a Kawhi en ese roster, creo que podría disputar con el equipo de 1992 cuál es la mayor colección de superhéroes, de leyendas, de auténticos mitos de nuestro juego. Pero como os digo, es cierto que a Estados Unidos le costó, no terminaron de brillar a nivel colectivo como yo pensé que este equipo sí que podía funcionar. Notaban muchísimo, por ejemplo, los minutos que no estaba LeBron James en cancha. No veíamos un ataque con sentido. Stephen Curry, que explotó en el tramo final del torneo como una mala bestia, es cierto que le costó bastante entrar en los Juegos Olímpicos, y Kevin Durant, por ejemplo, fue algo más irregular de lo que nos suele acostumbrar cuando en anteriores Juegos Olímpicos ha sido la clarísima estrella de Estados Unidos. También me pregunto, también me planteo, ¿hasta qué punto no le faltó un puntito más de frescura al equipo de Estados Unidos? Porque es cierto que llevaban un equipo muy veterano. Tenían jugadores con muchísima experiencia, con éxitos, con batallas en playoffs y en las finales. Pero yo me lo preguntaba, oye, ¿hasta qué punto no le falta algo más de piernas frescas a este equipo? Bueno, pues todo apunta a que en 2028 veremos un equipo de Estados Unidos con mucho rostro joven y con piernas muy frescas. Y ahí también entra la otra parte de hasta qué punto necesitas o es lo mejor tener un equipo muy joven. Evidentemente, para estos torneos, y sobre todo siendo Estados Unidos, que no está tan acostumbrado a este tipo de competiciones, y que son muchas las estrellas de Estados Unidos que han dicho, después de su primera toma de contacto en FIBA, ostras, cuidado con esto, ¿no? Entonces, la experiencia es muy importante en estos torneos para todas las selecciones. Lo hemos visto en el Eurobasket de 2025 con el tremendo golpe que se ha llevado Francia, cayendo a las primeras de cambio, pero también es cierto que para Estados Unidos considero que es muy importante para sobrevivir en un entorno hostil, porque los partidos en FIBA para Estados Unidos son un entorno hostil y donde en la gran mayoría de ocasiones el público va a querer que gane el otro equipo, que gane el pequeño a Estados Unidos, pequeño, bueno, el que sea, aunque tengan enfrente a la campeona del mundo, aunque tengan enfrente a Alemania, la mayoría del público va a preferir siempre que pierda Estados Unidos. Y ahí el no tener experiencia, el no tener jugadores que sepan manejarse en esos torneos FIBA se puede pagar muy caro. Ya os digo, es un poco encontrar el punto de equilibrio perfecto entre la veteranía y la experiencia, pero tener jugadores muy frescos físicamente. Y es cierto que Estados Unidos sigue siendo el equipo más potente del mundo a nivel físico, porque ellos siguen sacando jugadores de un corte físico absolutamente impresionante. Y normalmente este apartado, el apartado atlético, físico, de potencia, de fuerza, es el primero que se destaca de Estados Unidos como una de las grandes ventajas que tiene la selección norteamericana. Y evidentemente es una realidad. Lo hemos visto con diferentes plantillas, alineaciones, formatos. Hemos visto a LeBron James jugando de pivot porque, en fin, el equipo se lo podía permitir perfectamente, más en 2012, no en las de 2024, aunque nos dejó un triple doble en cada una y fue el MVP de los Juegos de París. Sin embargo, ya os digo, en el componente físico sí que veo que otras selecciones, como pueda ser, por ejemplo, Francia, que mucho ojito, porque evidentemente el estandarte es Víctor Wembanyama, pero traen mucho físico por detrás de una barbaridad de jugadores que están llegando, que han llegado y que van a llegar
a la NBA durante estos años. Luego tendrán que formar el equipo, que tenga un buen juego, que haya química, etcétera, etcétera, desde luego, pero la materia prima la tienen. Otro equipo como Canadá, evidentemente, no hace falta ni decirlo, muchísimo talento NBA, talento diferencial en ataque y en defensa, pero quiero ver un poco cómo evoluciona el juego interior, porque sabemos que la presencia interior, los jugadores que tú tengas por dentro, la rotación interior, vaya, que me quedo un poco trabado, es fundamental para el baloncesto FIBA. Y ahí Canadá va bastante limitada. Entiendo que veremos un equipo que apuesta también bastante por formaciones pequeñas, que veremos a Dillon Brooks en el 4, pero quizás es más como parche, porque no te queda otra cosa que por verdadera convicción de que sea el formato ideal para triunfar. Y ojo, porque esto ya no es solo un aviso al corto plazo, que evidentemente también, sino para las próximas décadas. Y ahí quiero fijar mi especial atención en cómo se van a desarrollar diferentes potencias del continente africano. Sudán del Sur, sin ir más lejos, tienen el componente físico, tienen el componente atlético y son países que van avanzando y desarrollándose donde cada vez hay más inversión, ya no solo de franquicias NBA y de la propia NBA, que por supuesto también, sino de muchos equipos de la élite de Europa que buscan sacar y extraer talento que puedan pulir, joyas por desarrollar luego en el continente. Por lo tanto, ya os digo, pongo un ojo especial para cómo se van a desarrollar en las próximas décadas y mucho ojito a Sudán del Sur. Pero luego tiene otra ventaja Estados Unidos de la que se suele hablar menos y que no entiendo tanto, y es la capacidad anotadora de sus jugadores. ¿Cuántos tipos norteamericanos hay en la Euroliga o en Europa en general que no tendrían hueco en ninguna plantilla NBA? A patadas. Los hay más pistoleros, los hay más irregulares, los hay que tienen la toma de decisiones, vamos, muy pero que muy estropeada, pero en general Estados Unidos tiene una facilidad impresionante para producir tiradores, anotadores, jugadores que, sí, en muchos perfiles necesitan que la pelota esté todo el rato en sus manos y que no saben jugar al baloncesto de la manera correcta. Correcta siempre y cuando lo veas, desde el prisma europeo, por supuesto. Pero, como os digo, tienen esa facilidad para seguir produciendo anotadores, y creo que es otra de las grandes ventajas que tiene el baloncesto norteamericano, pero que al mismo tiempo ya no es solo una ventaja, sino un ejemplo perfecto de cómo se resume su formación en el baloncesto. Y creo que aquí no hay mejor acción, no hay mejor jugada que la canasta con la que Kevin Durant sentencia a Serbia en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 2024. No creo que pueda poner el vídeo porque probablemente me lo tiren, pero ya os digo, Kevin Durant con el partido ajustado, un partido en el que Kevin Durant no jugó bien, en el que fueron otros jugadores de Estados Unidos, LeBron James, Joel Embiid, Stephen Curry, quienes tiraron del equipo cuando más lo necesitaban. En la acción final, en la acción que puede decidir el partido a favor de Estados Unidos o darle todavía una vida a Serbia, no dibujan ninguna jugada. No dibujan ningún corte, ningunos cuernos, no. Simplemente le dan la bola a Kevin Durant, le hacen un aclarado y este se la juega. Puede chocar en la cabeza, sobre todo ya os digo, del aficionado FIBA. Oye, no estás consiguiendo un tiro ideal, no estás moviendo la pelota, no estás dando el extra pass. No, pero es que no te hace falta. No te hace falta porque tienes al mejor jugador del mundo para anotar. Porque tiene una ventaja simplemente viendo quién le está defendiendo. Y no necesita más, simplemente espacio para operar, meter su mítico crossover y va a hacer un tiro con el que ha anotado miles y miles de puntos en su carrera. Y lo va a meter, y confían en ello. Creo que esa acción sí que resume a la perfección lo que es el baloncesto en Estados Unidos. El talento y el desarrollo individual, vamos, como base de todo el deporte. Te puede salir mejor, peor, te puede gustar más o menos, pero es el formato con el que ellos han triunfado y dominado el baloncesto. Y ojo, porque lo peor de todo es que Estados Unidos hay una parte, ¿no?, de esa producción de baloncesto que si lo cambiasen, estoy seguro, no producirían el talento diferencial que producen. Y lo podemos ver luego también en Europa, cuando partidos se ajustan, cuando los finales aprietan, en muchas ocasiones los entrenadores no dibujan pizarras. Le dan la pelota al jugador en el que más confían, en el que más talento tiene, en el que le das la pelota y te resuelve, con más o con menos éxito. Pero
Esto sucede luego en todos lados y es evidente que ahí Estados Unidos sigue siendo el número 1 del mundo. Pero claro, al mismo tiempo tienes que armar un equipo en cuestión de pocas semanas, de gente que se conoce pero que no juegan entre ellos, que no tienen química desarrollada, que no vienen jugando torneos en categorías inferiores, etcétera, etcétera, como sí tienen el resto de países del mundo, las otras potencias a las que se mide Estados Unidos, y que sí es un hándicap, un déficit en contra del Team USA, pero por supuesto es algo a favor que tienen el resto de selecciones, ese mix de llevar tantos años juntos, de conocerse, de la filosofía de equipo y de la cultura, y de darle una importancia enorme a esos partidos en los que representas la camiseta de tu país, que en Estados Unidos también se le dan, pero es otra cosa, es otra cuestión, es casi como una religión cuando se trata de competiciones FIBA para el resto de países. Fijaros porque el bueno de Richard Jefferson dijo en el verano de 2025 que él cree que Estados Unidos no va a ganar el oro en los Juegos de 2028. Hombre, es muy pronto para decirlo, no sabemos ni qué equipo va a tener Estados Unidos, ni cómo van a evolucionar otras selecciones como la francesa, que como ya os digo ha venido de pegársela en el Eurobasket 2025, pero no me parece descabellado. No me parece para nada descabellado, como os digo, tanto por los rivales como por el equipo que puede llevar Estados Unidos. Ahora, hay otra cuestión y es, lo mismo Richard Jefferson dijo esto simplemente por generar contenido. A lo mejor ni siquiera lo han mirado tanto y tenían que meter un segmento para hacer contenido en verano porque, claro, ha habido menos movimiento del que se esperaba, Antetokounmpo no ha salido traspasado, LeBron se queda en los Lakers, en fin, que no tendrían material, no lo sé. O lo mismo lo dice convencido. Pero es que verdaderamente puede ser. En 2024 les costó una barbaridad, llevaban al equipo de los Vengadores de leyendas, y en 2028 el equipo va a ser muy distinto. Y aquí lanzo mi primera predicción antes de meternos con cuál sería mi equipo para 2028, y es que seguro, lo tengo muy claro, Francia va a sacar al menos un oro durante la era Wemby. Me refiero, por supuesto, a un oro olímpico. Como os digo, con Canadá no lo termino de ver tan claro, quiero ver cómo evoluciona el juego interior, porque sin eso no pueden ganar. Pero Francia sí que parece el gran favorito para decir, oye, os debéis, es un deber para Francia, teniendo un tío como Wembanyama, a aprovechar la ventana que te ofrece la estrella de los Spurs para que se conviertan en el segundo país que consigue ganar un oro olímpico fuera de Estados Unidos. Entonces os voy a dar mi predicción para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y lo primero es ver quiénes repetirían del equipo de 2024, ¿de acuerdo? Tengo aquí la foto delante, así que vamos a ir revisando nombre por nombre. Derrick White, evidentemente, no va a estar, fue incluido en el último momento por la ausencia de Kawhi Leonard y por la movida que tienen Nike y Jaylen Brown. Jason Tatum debería estar, debe estar, vamos a ver cómo se recupera de la lesión. Kevin Durant no debería estar, por una cuestión de edad y de otras estrellas jóvenes que estarán en sus mejores años. Joel Embiid y Anthony Davis, tenemos ahí una cuestión. Embiid no va a estar, por supuesto, físicamente está muy lastrado, él ha conseguido ya su oro olímpico, no debería plantearse ni siquiera volver. Pero luego tenemos el caso de Anthony Davis. Anthony Davis sí que creo que puede estar, pero lo más probable tratándose de Anthony Davis es que no esté por una simple cuestión de disponibilidad. Es un jugador que será veterano, pero ojo, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles le da perfectamente por edad y para ser de hecho el líder de la selección de Estados Unidos. Bam Adebayo sí que es un gran candidato para estar, lleva ya varios juegos de experiencia, lo ha hecho muy bien, sería además un contrapunto veterano y tendría sentido, como luego vamos a ver, para cerrar la rotación interior. Anthony Edwards, por supuesto, tiene que ser uno de los grandes rostros de la selección de 2028, Jrue Holiday no va a estar, Devin Booker sí que estará, ¿de acuerdo? Si no hay lesiones, si no hay nada raro. Es un jugador que viene a hacerlo muy bien en los Juegos de París, adaptándose a ese papel de alero complementario, defendiendo, tirando de tres. Luego ha dejado un gran rendimiento, de hecho estuvo mucho mejor, por ejemplo, que Jason Tatum, recibiendo más oportunidades, esto hay que decirlo, pero adaptándose mucho mejor a lo que necesitaba Estados Unidos de su alero titular. LeBron James y Stephen Curry, ninguno de los dos debería estar por una cuestión de edad.
Y luego Tyrese Haliburton, que es un caso muy similar al de Jason Tatum. Es un tío que debe ser uno de los rostros de la selección, de hecho para mí es el base titular si todo va bien, pero evidentemente se tiene que recuperar bien de la lesión, tiene que regresar y tiene que confirmar que puede seguir siendo el base de Estados Unidos. Así que de los 12 nombres de París 2024 tenemos solo 2 fijos, que son Edwards y Booker, 2 jugadores que se tienen que recuperar y que deberían estar, como Haliburton y Tatum, y otros 2 jugadores veteranos que podrían estar y que al menos uno de ellos debería estar de entre Anthony Davis y Bam Adebayo. Lo dicho, Estados Unidos va a necesitar talento, pero también es una nueva era para USA Basketball. Ya no están LeBron, ya no está Kevin Durant, no están esas estrellas y tienen que encontrar nuevos líderes, nuevas referencias, pero también jugadores que se adapten a otro tipo de roles, como lo fue Devin Booker en París 2024 y que honestamente no me sorprendería que incluso con Tatum recuperado y siendo un jugador que produce más en la NBA que Devin Booker, no me sorprendería para nada que Booker repitiese como alero titular de la selección en 2028 al lado de Anthony Edwards. Sobre el tema Anthony Davis, Estados Unidos suele llevarse 3 bases y 3 tíos grandes, 3 cincos. Creo que además esto es muy necesario. Y Davis lo cierto es que sería perfecto, sería maravilloso por edad, por rendimiento, por lo que da en ataque, por cómo puede ir al 4 y al 5. Es fantástico. Debería estar, hombre. Deber, siendo el amigo Anthony Davis, es algo complicado, que de hecho he visto que en los Juegos de 2012 le regalaron un premio al jugador con mayor salud, que es una cosa que me ha dejado absolutamente loco. Si Anthony Davis quiere ir, no tengo ninguna duda de que va a estar. Ahora, siendo el jugador que es, me sorprendería que estuviese disponible. Luego hay 5 jóvenes que tienen que estar sí o sí, si todo sigue bien, si durante el próximo par de años su carrera continúa, si están sanos. Hay 5 jugadores que para mí deben estar sí o sí con Estados Unidos en 2028 como parte de la nueva generación de estrellas. Y me refiero a Cade Cunningham, me refiero a Jalen Williams, me refiero a Paolo Banchero, me refiero a Evan Mobley y a Chet Holmgren. Ojito, porque si te sale un quinteto de ahí y con muchísimo tamaño. Luego también está el tema de Cooper Flagg. Mucha gente ya le está incluyendo en sus listas. Tiene sentido por aquello de meter a una estrella muy jovencita que aprenda del resto, que vaya viendo cómo son las cosas y porque va a ser el jugador número 12 que va a ser quienes menos minutos tenga, pero cuando salga la gente se va a volver absolutamente loca. Similar a cuando te llevaste a Anthony Davis en 2012, aunque es cierto que él ahí no tenía experiencia en la NBA, venía de ser número 1 del draft y de jugar en la liga universitaria, pero lo dicho, creo que tendría sentido llevarse a Cooper Flagg, pero tampoco podemos darlo por cerrado, todavía no ha debutado en la NBA. Si le vemos y lo hace bien y vemos que durante este par de años enseña cosas muy interesantes, sí que creo perfectamente que Flagg será uno de la partida de la selección de Estados Unidos. Bien, ¿cuál podría ser el quinteto titular de Estados Unidos para Los Ángeles 2028? Tengo muy claro que Haliburton es el base ideal si está todo el mundo bien. ¿Por qué? Primero porque es un base con tamaño, le hemos visto ofrecer un mejor rendimiento defensivo en la propia NBA, por lo tanto en FIBA no debería tener problemas para trasladar esa mejora defensiva, en parte porque es un base muy grande, de brazos largos, con buena velocidad de pies y muy buena coordinación. Pero luego lo que más me atrae de Haliburton es la parte ofensiva. Os decía antes, oye, se le notaba mucho a Estados Unidos 2024 cuando no estaba LeBron en cancha. Le faltaba mucha jerarquía al equipo, hacía de base realmente LeBron James, organizaba muy bien y le veíamos alimentar de forma fantástica a los jugadores que se movían sin balón, sobre todo a Stephen Curry. La cuestión es, Estados Unidos ya no va a tener esa figura de jerarquía y no van a ser capaces de desarrollar un sistema de juego colectivo poderoso en 2 semanas. Van a tener algunas acciones, ideas de juego, etcétera, etcétera. Por eso, una figura como Tyrese Haliburton, que es un base naturalmente pasador, que es una especie de Steve Nash moderno, porque es lo que es, vemos en Tyrese Haliburton un jugador que primero no es egoísta, es una estrella que no es egoísta y que no piensa primero en tirar, sino en pasar. Esto cada vez es más habitual y nos encontramos cada vez menos bases estrella de este perfil. Bueno, y en general diría que es menos habitual cada vez encontrar de este tipo de bases. Un Chris Paul, un Steve Nash, un Tyrese Haliburton de la vida. Y siendo un jugador que le encanta pasar, que le encanta mirar a los compañeros, que no necesita demasiado para alimentar a quien mejor situado esté y poner la pelota en sus manos, y sobre todo, sabiendo lo que le gusta correr, cómo funciona con espacios y que en contraataque es una mala bestia, y a Estados Unidos le encanta correr, igual que a Indiana Pacers,
Creo que Tyrese Haliburton es el base ideal para, si está todo bien y se ha recuperado sin problemas de la lesión, que sea el base titular de Estados Unidos en 2028. Respecto a Anthony Edwards como escolta titular, poco que decir, tiene que ser uno de los rostros y una de las grandes figuras, uno de los líderes de la selección que aparezca en los momentos calientes, sabemos que los van a tener, y Estados Unidos necesita referencias que cojan la pelota y metan la pelotita en el aro. Edwards tiene que ser uno de ellos. Luego podemos situar a Jason Tatum como alero titular, pero por lo que os decía antes, creo que podríamos meter a Devin Booker. Me da un poco igual. Tatum quizás se le puede aprovechar mejor en el 4, en el baloncesto FIBA, por el tamaño, por la potencia que tiene. Debería ser un jugador que ataque mucho el aro y que saque faltas, porque tiene una facilidad impresionante. ¿Qué ocurre? Que es cierto que a lo mejor tiene más sentido para Estados Unidos que Devin Booker sea el 3 titular y que dé, por ejemplo, espacio con su lanzamiento exterior, donde es mejor que Jason Tatum, y que repita el rol de París 2024. Luego en el juego interior podríamos tener una pareja muy potente formada, por ejemplo, con Anthony Davis, si está sano, y a su lado Chet Holmgren. Y si, por ejemplo, Davis no está disponible, pues meter al amigo Evan Mobley y te quedas con una pareja Mobley-Holmgren de inicio. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy el rival, veo que tengo a esos dos y cuidado, Cuidado porque a nivel defensivo serían auténticas bestias. Bien, así que dejando fuera a Anthony Davis, que ya os digo, si él quiere estar, va a estar, no tengo ningún tipo de duda. Vamos a dejarle fuera por si acaso para ver cómo sería verdaderamente la regeneración de Estados Unidos. A mí esa parejita, Mobley-Holmgren, me encanta y creo que en FIBA pueden hacer auténticos destrozos, tanto en quintetos que estén juntos, que creo que es algo que hemos visto menos con Estados Unidos últimamente, ¿no? Quintetos de tamaño, en París sí que podíamos ver a Davis en el 4, pero que podamos ver una potencia atlética impresionante, porque Joel Embiid no nos dejó buenas sensaciones en general en el torneo, pero aquí llegarían dos jugadores que si están sanos son muy móviles, tienen potencia, protegen el aro, defienden pequeños, es decir, bichos atléticos en el mejor momento de sus carreras y con un alto desempeño defensivo. La cuestión es el banquillo. Ahí, por ejemplo, una de las referencias tendría que ser Jaylen Brown. Bueno, en general podríamos tener a los Jays como referencias desde el banquillo si Booker es titular. ¿Qué ocurre? Si Booker es titular, Tatum estará en la segunda unidad, pero con quien no están tan claras las cosas es con Jaylen Brown. Bueno, realmente están claras. Él ya ha dicho que si tiene que firmar con Nike para estar en los Juegos de Los Ángeles, que no lo va a hacer. Así que damos por hecho que Jaylen Brown no va a estar en los Juegos de Los Ángeles. De ahí mi propuesta de, oye, habría que hablar con la FIBA porque ya estuvo en el Mundial 2019, pero tratar de traernos a Jaylen Brown a la selección española. Entonces, en el banquillo, ¿qué podríamos tener? Bueno, el base suplente lo tengo muy claro, Cade Cunningham, que, ojo, no descarto que sea incluso titular. Es, por así decirlo, bueno, es el Luka Doncic de Estados Unidos, ¿no? De hecho, se enfrentaban cuando se estaban preparando para París 2024, si no me confundo. Lo que hacían era que Cade Cunningham replicase, perdón, creo que fue para el Mundial con Steve Kerr. Lo que hacían era que Cade Cunningham en los entrenamientos en Las Vegas, Cade Cunningham hacía de Luka Doncic, y es cierto que por perfiles ese jugador, un tipo que con los Pistons ya es una auténtica estrella de la NBA y que solo espero ver cómo se convierte en un candidato perenne al MVP. Aún así, y aunque no tengamos a Jaylen Brown, el perímetro deja auténticas joyas y figuras. Porque si tenemos a Booker de inicio, que creo que es algo que tiene sentido, yo de escolta suplente, y subiría un montón el tamaño del quinteto porque le hemos visto jugar incluso de ala pivot, metería a Jalen Williams, la estrella de Oklahoma City Thunder, junto a Shai Gilgeous-Alexander. Creo que sería un jugador fantástico para FIBA porque tiene el esfuerzo, se deja todo en la cancha. Jalen Williams puede manejar, ha mejorado como tirador, es un defensor extraordinario y súper potente en lo físico. Creo que si le acercan al balón, es decir, ponerle en el 2 o como mucho en el 3, sería algo fantástico para Estados Unidos, muy peligroso para los rivales y creo que puede ser uno de los jugadores más útiles de Estados Unidos en el baloncesto FIBA. En el puesto alero tendríamos, por supuesto, a Jason Tatum y luego un juego interior muy, pero que muy interesante. En el 4, y ojo, no descarto que fuese titular Paolo Banchero, que recordemos le nacionalizaron y tiene que ser... Le trajeron ya no solo para decirle, oye, te vienes al Mundial, sino porque contamos contigo para también próximos torneos. Así que
Yo creo que Paolo Banchero puede ser incluso titular en esta selección, pero desde luego va a ser un jugador muy importante y una de las estrellas también de la NBA durante la próxima década. Y el 5 suplente, aquí sabiendo que tienes a Chet y a Mobley de inicio, que tienes mucho tamaño, que tienes luego a Banchero en el 4, que tienes incluso a Tatum por si le quieres bajar al 4 y hacer quintetos de small ball, yo sí que metería una figura veterana. A Davis no le he contado, más que nada por su disponibilidad de lesiones, pero al que sí que metería es a Bam Adebayo. Creo que es un jugador que, con la experiencia olímpica que tiene, siendo un veterano, siendo un jugador fiable, que además en FIBA le vemos incluso que puede lanzar mucho más cómodo porque es más sencillo lanzar en FIBA, el campo es más pequeño, la canasta está más cerca, y vemos a Adebayo lanzando triples desde las esquinas. Y sobre todo para reforzar la parte de la experiencia, porque si vamos viendo esta lista, realmente a mí lo único que me descuadra un poco es la parte de la experiencia, ¿no? Porque solo podríamos decir que sí, Haliburton y Tatum estuvieron en el equipo de París 2024 con una importancia súper reducida. Podríamos decir que de toda la lista, si no está Anthony Davis, los únicos jugadores con experiencia real en torneos olímpicos y ganando serían Devin Booker y Bam Adebayo. Así que no te viene, desde luego, bueno, es decir, no te viene mal, es que es necesario tener una figura como la de Bam Bam para cerrar el segundo quinteto. ¿Y quiénes serían el jugador número 11 y el jugador número 12 para cerrar la lista? En el jugador número 11 lo tengo muy claro, tiene que ser un manejador, y aquí veo dos opciones, o bien Jalen Brunson o bien Donovan Mitchell, que a mí esta segunda me parecería la más interesante porque Brunson es muy yo-yo en el juego ofensivo, lo que hemos visto hasta ahora, y sí que condiciona tu defensa mucho más de lo que lo haría Donovan Mitchell, que no es un defensor extraordinario, pero que a mí personalmente me parece una barbaridad de jugador. Pero bueno, estamos ya debatiendo sobre quién sería el jugador número 11, cuyo papel en principio tendría que ser testimonial. Y como jugador número 12, aquí tendría sentido, tienes que meter otra figura para el juego interior, tendría sentido meter a Cooper Flagg, porque aunque solo llevas 2 5, llevarías a Adebayo y al que consideres de inicio, Mobley o Holmgren, lo cierto es que serían 3, Adebayo, Mobley y Holmgren, más diferentes opciones para el 4 o incluso Paolo Banchero, que le vimos en el 5 su mundial, pero a mí no me gustó nada tener a Banchero en el 5, creo que tiene que ir al 4 y necesita él tamaño a su lado. Aquí obviamente podemos meter a Cooper Flagg sin ningún tipo de duda, pero incluso imaginad que Cooper Flagg pues, no está rindiendo como esperábamos, que quieren llevarse otro pívot fiable porque ven que Francia lleva un juego interior increíble, que ellos quieren llevar potencia por dentro y que quieren llevar verdaderamente otro grande porque plantea a Estados Unidos utilizar en muchas ocasiones quintetos con 2 grandes, ¿no? Que oye, no se debe descartar. Pues ¿por qué no tienes una opción como Derek Lively, que es un jugador fantástico, y si te quieres ir a por un perfil más hecho, Daniel Gafford, que podría ser un poco como cuando fue Tyson Chandler con Estados Unidos? Evidentemente Chandler, mejor carrera y mejor jugador que Gafford, eso no tengo ningún tipo de duda, pero ya os digo, si no, la opción de Derek Lively me parece muy, pero que muy interesante para cerrar la lista de Estados Unidos. Sí que quería mencionar algunos nombres que no han entrado en la lista, pero que me parecen muy interesantes para los próximos tiempos. Uno de ellos es Amen Thompson, un jugador que nos está maravillando con Houston Rockets, que yo espero que crezca un montón y que además tiene pinta de que en FIBA sería, vamos, una auténtica trituradora para los rivales. Y luego otro par de tíos, Stephon Castle, que tenemos que ver cómo desarrolla el tiro, pero creo que puede ser el nuevo Jrue Holiday de la NBA actual. Y luego, ¿por qué no? Cason Wallace. Y me diréis, oye, pero Cason Wallace no es un perfil de estrella. No, desde luego que no lo es. Pero también hemos visto cómo Estados Unidos suele llevar jugadores que no son siempre un perfil de gran estrella mediática all-star, sino un jugador especialista que hace 2 o 3 cosas y funciona muy bien en ellas, pero muy bien en ellas. Es cierto que Derrick White entra como reemplazo de Kawhi Leonard y por la movida de Jaylen Brown, etcétera, etcétera. Pero es que es algo que puede volver a suceder en los Juegos Olímpicos de 2028, que en el último momento se caiga un jugador de la lista que he dado, que digan, oye, tenemos que meter a alguien, ¿a quién podemos meter? Oye, Wallace, estás disponible, queremos un jugador de pegamento como tú. Así que, por tirar algunos nombres, Amen Thompson, Stephon Castle, y se me marcha que lo tenía por aquí, Cason Wallace, que además es un jugador que me encanta. Creo que no son jugadores que debamos dejar muy lejos de la lista de Estados Unidos. Así que lo dicho, así queda cuál sería mi dibujo de Estados Unidos para Los Ángeles 2028. Lo repaso por última vez y mientras tanto vais pensando si os descuadra algo, si hay algún jugador que debería estar y que me he dejado. Primer quinteto con Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Devin Booker, dejamos fuera a Anthony Davis e invertimos en la pareja formada por Evan Mobley y Chet Holmgren. Desde el banquillo,
Kate Cunningham, Jalen Williams, Jason Tatum, Paolo Banchero y Bam Adebayo. Con yo me quedaría a Donovan Mitchell de jugador 11º y de 12º a Cooper Flagg, si todo va bien. Como siempre, os leo en comentarios, decidme qué opináis. ¿Creéis que Estados Unidos puede perder con esta selección tan potente en lo físico, en lo defensivo y con mucho tamaño? De verdad, debo deciros que aunque ver a LeBron James, a Stephen Curry, Kevin Durant y la selección de 2024 es una de las mayores experiencias que he podido vivir como amante del baloncesto, creo que este equipo de Estados Unidos también sería muy, pero que muy interesante de ver. Lo dicho, como siempre, os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.